Hola, ¿cómo están? Hoy empezaremos a discutir la próxima obra que estudiaremos en nuestra clase síncrona, que es clase. Y bueno, yo quiero presentarles un poco sobre el contexto histórico y de producción de la obra y que también está involucrado el dramaturgo que la escribió. Entonces, hablaré con ustedes acerca del contexto histórico ahí, es de producción de la obra, las cosas que hacen parte de la historia, porque Clase va a ser una obra que hablará de cosas muy específicas de Chile, ¿no? Como cuestiones educacionales, sociales y políticas, y tiene mucho que ver también con la relación que el propio dramaturgo tiene con el país y con la sociedad. Entonces, empezaré por ahí presentándoles quién es Guillermo Calderón. Guillermo Calderón es justamente el dramaturgo o actor que escribió la obra Clase. Él tiene su formación ahí en estudios teatrales, estudió en Chile, en Nueva York, en algunas universidades. Pero aunque tenga su formación como actor, que tiene todo lo que ver, ¿no?, con su trabajo, porque él también escribe, él trabaja más ahí como director también. Entonces, él trabaja como escritor, dramaturgo, escribe producciones para grupos y trabaja también como director. Entonces, muchas de las veces él mismo dirige sus obras. Voy a compartir aquí con ustedes algunas imágenes y ahí voy comentando y explicando un poco, presentar, bueno, eso. Entonces, iremos ahí a discutir en la clase, la obra Clase de Guillermo Calderón. ¿Sí? Entonces, Guillermo Calderón es que ahí nacido en 1971. Y es muy importante hablar sobre el contexto que nació este dramaturgo, justamente porque este contexto va a generar cambios ahí en las personas muy importantes que van a ser percibidos no solamente en este director, sino que en otros artistas, personas de esta época. Tendrán en sus obras características muy semejantes, que es el deseo de hablar, ¿no? El deseo de hablar de cosas que no se podían hablar en un determinado periodo. Los hechos históricos, ellos van a marcar las generaciones de forma muy específicas. Incluso uno de los conceptos que se puede discutir ahí de generación no es solamente que las personas tengan la misma edad, sino que también han vivenciado cosas parecidas, las mismas cosas en la sociedad. Entonces, las cosas ahí que pasaban en la calle, para todas las personas, los cambios políticos van a impactar las generaciones. Y eso no será diferente con la generación que es nacida a partir de la década de 70, como Calderón, que es nacido en 71. Pedro, por favor. Entonces, en la década de 70, ahí tenemos hechos importantes. En Chile, y ya viene sucediendo en América Latina, golpes militares, ¿no? Chile, en la década de 73, sufrirá también un golpe militar comandado por el militar general Augusto Pinochet. Entonces es un golpe de origen militar. Y este golpe ahí desarrollará una serie de consecuencias para Chile en un montón de aspectos. Entonces esta generación de 70 es niño, son niños cuando las cosas empiezan, los conflictos. Ellos entonces no vivenciaron J-O-S-E. Entonces, ellos no vivenciaron directamente la dictadura, como sus padres, por ejemplo, como los adultos de la época. ¿Sí? Ellos eran niños, entonces, pero como la dictadura en Chile va a durar un montón de años ahí y vamos a percibir que no es una cosa que va a terminar cuando termina el régimen, sino que seguirá por muchos años ahí. Y eso se discute
hoy en día se discute y llegaremos a este momento donde la obra también irá a hablar de cosas del presente ahora, ¿sí? Cuando se hizo la obra, él estaba ahí especulando acerca de un futuro. Hoy ya estamos en este lugar que Calderón ahí va a problematizar. Entonces, bueno, tenemos una generación que es nacida en el periodo del golpe militar. Ellos no son las personas que vivencian directamente las cosas, sino que la gente que es niña. Y eso, esta percepción de niño, aunque sean niños, van a percibir muchas cosas, ¿no? Entonces los niños van a percibir muchas cosas en los espacios también privados, que son las relaciones con su familia, ¿no? Se va a saber ahí que alguien desapareció, un tío, no sé, algún pariente, pero no sabemos, pero como son niños, a veces pueden vivir directamente, ¿no? Porque sabemos que la dictadura también fue muy violenta con los niños, con muchas familias, no había así una cosa de se proteger a los niños. Pero sabemos que muchos no tienen la misma memoria y no es posible que tengan, porque eran niños en el periodo ahí que va a pasar a la dictadura. Entonces Calderón pertenece a esta generación que va a crecer ahí y ver los cambios en las escuelas, ¿no? Porque ahí en la escuela todo va a estar muy distinto, va a empezar ahí cambios en la educación. Pero antes comentaremos aquí de la situación de Chile, de esta transición de democracia para es justamente el golpe militar. Tenemos Salvador Allende, que era el presidente en vigencia cuando va a pasar el golpe militar. Él era un presidente que tenía una proposición socialista, ¿sí? La idea ahí era implementar cada vez más medidas que buscasen que la sociedad chilena fuera más igualitaria. Entonces, Salvador Allende será responsable por un montón de cambios muy significativos en la sociedad, como por ejemplo, es la estatización del cobre y de muchas empresas. Entonces, Salvador Allende empezará un proceso de estatización. En su gobierno, por ejemplo, fue la primera vez que obreros tuvieron cargos políticos. Entonces, como que 4 o 5 ministros ahí de él eran representantes del pueblo, de obreros. Entonces, es un periodo que va a crecer mucho también el poder y la discusión a partir de núcleos populares, ¿sí? De gente que no estaba ahí en una situación privilegiada económicamente y socialmente, sino que eran justamente las personas que estaban ahí produciendo, trabajando en las fábricas. Entonces se ve un aumento muy grande de participación de estas personas en las cuestiones políticas, en las decisiones de Chile, lo que va a generar también muy incómodo por parte de la burguesía y las personas que detenían ahí los medios de producción, ¿no? Los más ricos. Entonces, justamente en este incómodo, y ahí también hay cambios en la educación, por ejemplo, ya se venía de un proceso donde se buscaba una educación más igualitaria en Chile. Entonces, la idea era justamente disminuir los abismos sociales y hacer con que la educación fuera un derecho de todas las personas. Entonces, los proyectos educativos de Salvador Allende también fueron muy significativos para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ahí una sociedad, una parte de una gente está satisfecha, ¿no? Con los cambios, porque se está garantizando cosas básicas como alimentación, como un intento de que se tuviera viviendas de calidad. Él será responsable por una gran reforma agraria en el país, ¿sí? Dividiendo ahí las tierras, etcétera. Pero eso va a generar también un incómodo, ¿no? Sabemos que eso va a provocar un incómodo, así como en otros contextos políticos y sociales
donde cuando se está buscando ahí más igualdad, siempre habrá alguien, una pequeña parcela, pero que es responsable por muchas cosas en ese sentido, que tiene un poder muy grande. Entonces, tenemos un incómodo que será una de las justificativas, ¿no? Es decir, esta instabilidad para que se tenga un golpe militar. El golpe ahí es comandado por las Fuerzas Armadas, que va a decidir que Pinochet será el nuevo presidente. Tenemos la muerte emblemática de Salvador Allende en la Casa de la Moneda, que habrá un bombardeo, ¿no? Violentísimo. Incluso hablamos sobre eso cuando discutimos otra obra chilena, cuando empezamos a hablar un poco sobre el contexto justamente latinoamericano, esas obras que van a mencionar de alguna forma la dictadura. Entonces tenemos un cambio de un proyecto que es un intento muy bonito así de igualdad para la sociedad y una ruptura de una forma muy violenta, como hemos visto, por ejemplo, porque fue una dictadura muy violenta, ¿no? Que ha desaparecido y matado con mucha gente. Entonces tenemos esta ruptura y este cambio. Y ahí tenemos estos niños que están creciendo en este periodo. Bueno, y es muy importante hablar, porque clase justamente irá a discutir eso, sobre la educación. No se tenía un proyecto muy concreto para la educación. Sabía que, por ejemplo, la idea era que fuera algo contrario a lo que estaba pasando, pero eso se fue definiendo con el pasar del tiempo. Porque con los cambios, Chile también va a buscar un nuevo modelo económico. Y Chile es responsable ahí por la implementación del neoliberalismo, ¿no? Como un intento de saber cómo va a ser y cuáles las consecuencias. Entonces, por ejemplo, hubo todo un equipo de economistas que fueron llamados Chicago Boys, porque estudiaron en la Universidad de Chicago, que fueron allá a Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene una relación con los golpes en América Latina muy fuerte, ¿no? Es responsable también por una cosa de ayudar para que pasaran los golpes, justamente visando el interés en establecer ahí un control, ¿no? Era un interés de establecer un control. Y Salvador Allende era un presidente que estaba más con las ideas voltadas para justamente Cuba, que tenía un modelo socialista también, y que ahí en ese momento representaba un gran peligro para Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos tenemos una fuerza que va a ayudar ahí para que pase también, ¿no? Donde la gente tuvo entrenamiento de tortura, de no sé qué. Entonces, es justamente eso. Tenemos este apoyo de Estados Unidos. Y ahí estos economistas van allá para estudiar este modelo, ¿no? Económico, político, social, porque en el liberalismo irá a implementar una lógica de mercado en todas las cosas, en todos los aspectos, no solamente en el mercado en sí, sino que la educación también será un bien privado. La educación pasa a ser un bien pago, ¿sí? Entonces, los cambios que va a provocar la dictadura en la educación son muy grandes. Por ejemplo, el Estado antes era responsable por la educación y por las escuelas. Y ahí hay un proceso de municipalización donde los responsables por la escuela serán justamente los municipios, lo que da una autonomía y bueno, cada municipio hará sus reglas. Tenemos un grande número, un aumento de instituciones privadas, ¿sí? Y ahí eso quiere decir también muchas cosas implicadas, porque, por ejemplo, la escuela, la institución privada puede hacer sus propias reglas. Y en Chile todos van a pagar la educación de alguna forma. Entonces, por ejemplo, si esta institución decide que allá no se recibe chicas, adolescentes grávidas,
embarazadas, ella no recibirá. Entonces, hay una implicancia en esta cosa de la institución privada, de las reglas y de que todas las personas tienen que pagar de alguna forma. No hay instituciones que se pagan la mitad. Pero lo que va a pasar es que eso va a provocar un abismo social, porque hay instituciones para las personas que tienen más dinero, hay instituciones para las personas que tienen menos dinero. Y va a generar también una cuestión de la calidad. Va a tener escuelas con una calidad mejor y otras de poca calidad, generando justamente estos distanciamientos sociales. En ese periodo de dictadura va a haber una fuerte persecución a los gremios, instituciones docentes, ¿sí? Estudiantes, porque se veía ahí en su universidad un riesgo para aquel régimen. Entonces tenemos desarticulación de representantes docentes, de grupos gremiales y de todo eso. Y la institución, el ministerio, después pasa hasta bajo el comando justamente de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Con el intuito justamente de se controlar todo, ¿no? Entonces, imaginen que en esta época, en este periodo, los profesores no podrían hablar muchas cosas, ¿no? No era posible que se hablara mucho. Y eso va a se aplicar también a los niños. Entonces, Calderón está creciendo ahí en este contexto, donde las escuelas no se puede dar muchas opiniones acerca del gobierno, por ejemplo. Se puede decir cosas contrarias a Pinochet. Eso va a aparecer en otras obras también, como de Alejandro Zambra, Lola Aires, donde hay cosas. Alejandro Zambra, yo me acordé justamente porque él va a hablar en un contexto de la escuela, que la gente quería hablar algunas cosas para criticar el modelo, Pinochet, etcétera, pero lo hacía de una forma disfrazada, no se podría hablar directamente. Entonces hay producciones muy semejantes en ese sentido, hablando acerca de cómo ha sido también este silenciamiento. Y hablar sobre el silenciamiento es una cosa importante, porque en la obra de Calderón lo que ustedes van a percibir, al contrario de la última que estudiamos, que fue la de Grifero, no Cinematopía, donde teníamos muchos elementos plásticos, todo un escenario con características de película que cambiaba, no sé qué. En esta obra que vamos a estudiar, clase, tenemos justamente poquísimos elementos. Es una clase, ¿no? Con un cuadro, una pizarra blanca, una silla, y ahí hay todo el diálogo entre alumno y profesor. Entonces la obra va a pasar todo basada en el diálogo. Pero, ¿cuál es la relación ahí de que sea una obra que se habla muchísimo? Incluso pueden provocar angustia, así en ese sentido, ¿no? Porque las personas hablan tanto en realidad, el profesor habla tanto que eso nos provoca algo, pero hay una intención de que sea de esa forma. Justamente es un momento que se puede hablar ahora ya, ¿no? Y poner ahí todas sus ideas y todos sus deseos. El profesor también es un adulto, es el personaje del profesor, es un adulto que vivenció la dictadura. Entonces, él sería ahí un adulto en la época de que va a pasar el golpe, ¿no? Entre 73 y etc. Voy aquí a compartir algunas imágenes más. Entonces, este es el contexto que Calderón va a crecer y que, claro, influenciará sus producciones muchísimo. Bueno, aquí yo traje un cartel que habla así: la dictadura aún dura, la dictadura aún dura. La misma constitución, educación, salud, empleo, represión, explotación, la misma mierda. Bueno, yo quería hablar eso, porque aquí yo puse que la dictadura tuvo que como 1973 hasta 1990. Una cosa muy importante para este autor y para otros también nacidos en este contexto y para la obra, es que cuando se termina la dictadura, no va a terminar
los efectos y las cosas que están vigentes de la dictadura. ¿Qué quiero decir? Se imaginaba, había un imaginario, y eso ahí, por ejemplo, Calderón ya comentó en algunas entrevistas que he leído, que se tenía un imaginario, una expectativa muy grande, que cuando se terminase el régimen, y ahí él ya era como que un adolescente, un joven, las cosas iban a cambiar. Pero lo que pasa es que todo sigue de una forma muy igual, ¿sí? Porque tenemos una constitución, y eso también es importante destacar, la constitución y las cosas, las leyes que fueron creadas, determinaron algunos impases y cosas muy difíciles de cambiar. Entonces, los entraves, yo no sé cómo se hablaría eso en español, los entraves que fueron creados en este periodo por esta dictadura no fueron posibles de que fueran resueltos después. Entonces, seguimos con un Estado que sería democrático, pero con leyes del periodo de la dictadura. Y eso va a influenciar porque el sistema escolar va a seguir igualito, ¿sí? Y es de la escuela, y es en la escuela que clase va a se desarrollar. Porque tenemos ahí, justamente como les había dicho, todo va a pasar en una sala, ¿sí? Todo va a pasar en una clase donde profesor y alumna conversan, discuten justamente sobre la cosa que está pasando afuera. Entonces, la acción se desarrolla en la clase, pero hay algo pasando afuera. Lo que pasa afuera es una marcha estudiantil, que es la marcha de los pingüinos. Esta marcha que pasa ahí en la clase es porque ¿qué va a pasar? Ellos están en la clase y solamente hay una alumna, ¿sí? Los otros estudiantes no están justamente porque fueron a marcha reivindicar mejorías en la educación. Esta educación que es herencia de este periodo dictatorial. La referencia de Calderón en la obra hace referencia a la marcha de los pingüinos que sucedió, y yo voy a compartir aquí con ustedes, en 2006. ¿Sí? A marcha de los pingüinos sucedió en 2006 durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, los estudiantes fueron a las calles a reivindicar por mejorías en la educación, porque la cosa seguía ahí de la misma forma. Mucha gente endeudada, ¿sí? Y ellos van a la calle justamente reivindicar para que se tenga una mejor infraestructura y una estructura, ¿no?, de más calidad. Y es sobre eso que profesor y alumna irán discutir. Calderón, él es un dramaturgo que ustedes iremos percibir ahí cuando fuéramos a leer la obra, que él no va a traer soluciones, ¿sí?, para la escena, para su obra. Las cosas van a estar ahí como que para que se reflexione de forma crítica sobre ellas. Él trae más el problema, sí, nos presenta el problema. Entonces, él va a traer un elemento del periodo, él va a traer una referencia histórica real, que es la marcha de los pingüinos, y la otra referencia que él va a traer también histórica está en el profesor, en el personaje del profesor, porque el profesor representa la generación que era adulta cuando la dictadura ha pasado. Entonces, tiene una angustia, él sufre justamente porque luchó en la dictadura, fue un adulto ahí que participó activamente y ya no cree tanto, no tiene esperanzas de cambios, él no cree que las cosas van a pasar, justamente porque él ya sufrió, ¿no?, con muchas cosas, con pérdidas, y ahí no tenemos algunas informaciones y sabemos en el texto que este profesor vivenció la dictadura. Y la alumna ahí es de la generación de 2006, ¿no? La alumna es de otra generación.
la alumna es de otra generación, distinta de la generación de Calderón. Calderón acompañó ahí los movimientos estudiantiles, ¿no? Con esos niños que ahora son adultos. Y ahí les voy a decir, no hablé que este movimiento de la marcha de los pingüinos tuvo mucha fuerza. Tanta fuerza que ganó adhesión de diversos sectores de todos los sectores de la educación, pero empezó ahí por los secundaristas. Y ahí la educación superior también adherió, pero empezó ahí con los secundaristas. Marcha de los pingüinos haciendo referencia, por favor, haciendo referencia a los uniformes que usan estos jóvenes, ¿no? Como aquí. No se ve perfectamente, pero se imagina que justamente aquellas ropas, que hay una corbatita, una cosa que remitiría a los pingüinos, el visual. Y ahí son imágenes de las protestas. Ya tiene 5 años estudiando, 15 años pagando. No. Es muy importante hablar que este movimiento tuvo un peso muy grande. Incluso en Chile, año pasado, fue 2020, tuvimos movimientos muy fuertes, ¿no? Fue casi muchos meses de protestas, donde fue justamente otra vez provocado por estudiantes que reivindicaban una cosa acerca del paso del metro, del valor del billete de metro. Y ahí se provocaron grandes protestas, acompañamos aquí de Brasil, ¿no? La gente, como que derrubando estatuas de colonizadores, un montón de cosas pasó en Chile. Y eso también fue fruto de esa gente que luchaba en 2006, para que se pueda imaginar ahí dónde llegaron los pingüinos, ¿sí? Dónde llegaron los pingüinos. Incluso este año vamos a tener ahí una nueva, se votó, ¿no? Se consiguió votar y será hecha otra vez la Constitución. Se hará otra vez la Constitución. Entonces ellos consiguieron con luchas cosas muy grandes. Y eso todo surgió con ese movimiento de secundaristas que representa esta fuerza joven que cree que las cosas van a ser posibles y que estará en clase, que estará en nuestra obra representada por la alumna, que representa esta fuerza de una generación que cree que las cosas son posibles, que los cambios son posibles. Entonces, en clase tenemos ahí discusiones muy pertinentes acerca de generaciones, porque estamos hablando de personas que nacieron en periodos distintos, pero que todas están conectadas, ¿sí? Todas están conectadas por grandes hechos, por grandes acontecimientos históricos y políticos como la dictadura. Si Calderón era niño en 70, porque va a nacer en 71, cuando la dictadura va a pasar, sus padres, los amigos de sus padres, sufrieron de alguna forma la dictadura. Y esos niños percibieron eso, porque es una generación que se produjo muchísimas cosas relacionadas a la memoria. En esta obra tenemos una discusión sobre la memoria, porque el profesor trae un discurso de alguien que ya vivenció cosas ahí muy duras. Entonces, se puede saber de la dictadura en esta obra clase por cuenta de memorias. Entonces, memorias son muy presentes en estas generaciones. La cuestión de las propias generaciones, ¿no? Que hay que representar intentos distintos, deseos distintos. Un minuto, por favor. Entonces, pode pegar na geladeira. Entonces, tenemos allí generaciones que representan cosas muy distintas. La generación de Calderón sería la que está en el medio, ¿no? No es la del profesor, que vivenció directamente. Él sería niño cuando eso pasó. Y tenemos la generación de la alumna, que son más jóvenes y que ahora son adultos. Y una cosa muy importante que Julia me había dicho ayer,
es que una de las representantes estudiantiles hoy está como representantes alcaldesa, alguna cosa así, de la ciudad de Santiago, ¿no? Ellos consiguieron representantes de los movimientos estudiantiles participasen de estos cambios, de estos referendos, hay que discutir justamente los cambios en la Constitución. Entonces es algo muy significativo. Entonces, esas son cuestiones importantes que yo destacaría que clase va a hablar. Memoria, generaciones, ¿no? ¿Quién puede hablar? ¿Por quién? Yo puedo hablar de una memoria que no es directamente mía, pero bueno, yo vivencié cosas que me hace pertenecer a este contexto también. Entonces, discusiones en este sentido. Las herencias, ¿no? Es cómo estas generaciones están conectadas, cuáles son las cosas que las unen, ¿sí? Porque tenemos una herencia de leyes, de la dictadura y de hechos colectivos que conectan esta gente, ¿sí? Entonces yo pienso que esas son las cosas ahí más importantes que yo destacaría de clase, ¿vale? Y al final de la obra iremos a discutir en clase. Tenemos ahí una proposición y ahí discutiremos cuál es también en nuestra próxima clase, en nuestro próximo encuentro, ¿sí? Yo les agradezco, lean la obra para que den muchas opiniones sobre ella. Y nos encontramos, nos vemos el próximo miércoles, ¿vale? Chao, muchas gracias. Sí, nos vemos. ¿Ya acabó? ¿Ya? Sí, déjame interrumpir.